Hola querida iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Continuamos en esta mañana con los devocionales de esta semana. Recuerden que estamos estamos siguiendo la vida del apóstol Pedro, pero recuerden que los devocionales estos comienzan con el libro de los Hechos. Si bien es cierto, estudiamos el personaje, no nos olvidamos que Pedro tuvo una transformación sobrenatural allí en el libro de los Hechos con la venida del Espíritu Santo. Lo llenó, lo cambió, lo transformó. Y de ahí saltamos a esta primera carta del apóstol Pedro, que haciendo un poco de exégesis de la vida del apóstol Pedro, me ponía a pensar que el apóstol Pablo fue un apóstol de Dios a los gentiles, pero antes de enviarlo, antes de darle el ministerio, Dios permitió que el apóstol Pablo se instruya a los pies de Gamaliel, un erudito, alguien que realmente tenía un conocimiento de la palabra extraordinario. Y lo instruyó a Pablo, no solamente lo instruyó, sino que Pablo era un hombre preparado en letras, preparado en idiomas, era un hombre culturalmente con un nivel extraordinario. Ahora, Pedro, cuando empezamos a leer las cartas del apóstol Pedro, el apóstol Pedro, no podemos comparar un ministerio, de ninguna manera, ninguno es mejor que otro, sino que son distintos, pero Pedro tiene una capacidad de interpretar al Espíritu Santo y transmitir a la iglesia de aquel tiempo y a la iglesia contemporánea, o sea, a nosotros, una serie de doctrinas que son extraordinariamente profundas y que sirven para que hoy nosotros, los hijos de Dios, podamos tener una vida de victoria. Recuerden ustedes siempre que el apóstol Pedro era un hombre muy práctico, un hombre que las enseñanzas las llevaba a vivencias que luego se tenían que demostrar en el vivir cotidiano del creyente. Y hoy nos toca, Nancy comenzó ayer con el del capítulo 1, versículo 13 y 14, y yo quiero reflexionar en unos minutos nada más sobre el versículo 15 y el versículo 16. No podemos comenzar hablando de dos versículos sueltos si no vemos el contexto, o sea, qué es lo que Nancy comenzó a transmitir el día de ayer. O sea, el título del pasaje este es Llamamiento a una vida santa. El apóstol Pedro, recuerdo, y no olviden esto, transformado por el Espíritu Santo y bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, Pedro comunica, transfiere conocimientos que él recibe directamente del Espíritu Santo. No de un instituto, no de una facultad, no de un maestro de la palabra, no, de ninguna manera. Él recibe directamente revelación del Espíritu Santo para transmitir lo que transmite en sus cartas. Entonces, él comienza hablando acá en este pasaje que es llamamiento a una vida santa. Antes de recibir el Espíritu Santo, ni nos imaginábamos que Pedro podía hablarnos de este tema y de esta manera con tanta profundidad. Pero el apóstol Pedro comienza diciendo, bueno, ustedes entréguense por completo, que dentro de poco tiempo con Jesucristo y con su plan perfecto de parte de Dios, van a recibir la gracia. Prepárense para recibirla. Pero después dice de que nosotros hemos cambiado ya nuestro ADN espiritual. Hemos cambiado nuestra base de vida. Hemos dejado de ser impíos para comenzar a ser hijos de Dios. Entonces, siendo hijos de Dios, nosotros tenemos la obligación de vivir una vida santa. Y el apóstol Pedro lo explica de una manera extraordinaria aquí, porque él dice, de alguna manera, que nosotros antes estábamos en una ignorancia espiritual, pero ahora, en este tiempo, bajo este sello transformador de Dios, empezamos a tener una capacidad de interpretar lo que Dios nos quiere decir para vivir una vida distinta. Entonces dice el versículo 15 y el versículo 16, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amplio, profundo es esto. Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos
porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, a ver, vamos a tratar de interpretar estos dos versículos, ustedes y yo. Acá el apóstol Pedro nos dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ahora, la palabra santo, cuando se refiere a nosotros, tiene un significado. Y la palabra santo, cuando el Señor dice en el versículo 16, porque yo soy santo, tiene otro significado. Con respecto a nosotros, los hijos de Dios, la palabra santo significa que somos personas apartadas por Dios, del vulgo, de la sociedad, del mundo, para vivir de una manera distintiva, para vivir de una manera distinta. Somos santos, somos apartados. Él nos sacó, nos escogió. Cuando dice el apóstol Pablo que nos escogió antes de la fundación del mundo o desde el vientre de nuestra madre, debemos interpretar que hemos sido apartados. O sea, el solo hecho de ser apartados, ¿verdad? Ya nos califica de una manera distinta a todos los demás, pero también nos da la responsabilidad de que como apartados vivamos una vida distinta para Dios. Ahora, eso significa, en nuestro caso, somos apartados. Ahora, ¿por qué Dios dice que Él es santo? ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Que también es apartado? No, Dios no es apartado de nada ni de nadie, porque Él es el creador de todas las cosas. Sino que se refiere a que la palabra santo allí es único. Sean santos porque yo soy único. Significa, yo soy inigualable. No hay nadie como yo. Eso es lo que significa y a eso nos llama, a esa comunión con Él nos llama el Señor. Ahora, me gusta la Nueva Traducción Viviente cuando dice, sean santos en todo lo que hagan. O sea, no hay una forma de vivir del creyente cuando está orando, leyendo la Biblia o el domingo en la iglesia o escuchando ahora virtualmente una reunión, el trabajo, el colegio, la vida cotidiana. No. En todo lo que hagamos, nosotros tenemos que comportarnos como que somos apartados para Él. Y tener una vida de santidad no es no pecar. Tener una vida de santidad no es no cometer errores, no errarle al blanco, no, de ninguna manera. Lo que significa una vida de santidad o lo que Dios nos quiere enseñar es que la santidad no es un estado. O sea, nosotros no vamos a llegar nunca a establecernos en un nivel de santos. O sea, hemos llegado, gracias a Dios, llegué a la meta, me esforcé, yo ya llegué, ya soy santo, ahora me quedo tranquilo. No, es un proceso que comienza el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y finaliza y termina el día que Cristo venga a buscar a su iglesia o nos llame a su presencia. Es un proceso en el cual Dios nos introduce todos los días de manera cotidiana. Cuando despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, ya Dios nos introduce en un nuevo día a vivir ese proceso de una vida de santidad. Por eso Dios nos llama, cuando nos dice sean santos, dice, entren y ubíquense en este proceso de santidad que es lo que les conviene. Como Él es santo, o sea, Jesús llegó a decir, Jesús fue, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo, pastor, en todo. Pero seguro Jesús también fue tentado sí, también fue tentado en eso. Pero, y lo que yo tengo como tentación hoy, también en eso fue tentado Jesús, sí, también en eso. Pero pastor, espera un poquito, Él era Dios. ¿Cómo puede ser tentado en... No, Él era 100% hombre y también 100% Dios. Pero su perfil de hombre fue tentado muchas veces por el diablo, en todo, pero dice la Biblia, sin pecado. Ese es el proceso de santidad. Por eso Jesús se paró y habló con toda autoridad y dice, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque él vivió una vida de santidad.
Entonces, las meditaciones diarias, los devocionales, tienen como fin leerte la Biblia, explicarte la Biblia, sacar el contenido que el Espíritu Santo tiene para revelarnos, pero a su vez tiene un desafío. Y el desafío de esta mañana es entrar en el proceso de la santidad. Déjate introducir por Dios, que Él te va a acompañar a vivir ese día para vivir el proceso de la santidad. Te vas a dar cuenta que es extraordinario. Y la santidad trae honra, porque la santidad honra a Dios, y el que honra a Dios es honrado por Dios. Entonces, ¿cuál es la honra que recibimos de parte de Dios? Los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, las respuestas de Dios. Ser santo significa ser obediente a todo lo que la Biblia dice. Si estás desobedeciendo en algo que la Biblia dice y sabes, mejora el camino, porque es posible que Dios no te responda. Entonces, el desafío de esta mañana es: déjate introducir en el proceso de santidad. ¿Por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios nos pide que seamos santos? ¿Por qué yo te pido en esta mañana que entres en el proceso de la santidad? Porque es la única manera de recibir la provisión de Dios, la respuesta de Dios y el favor de Dios. Si no entramos en un proceso de santidad a través de la obediencia a su palabra, ni se te ocurra decirle a Dios: ¿por qué no me contestás, Señor? Porque tenés que ser santo, porque Él es santo. No hay comunión. Entonces, el desafío queda planteado. Yo sé que te vas a animar y que vas a recibir el favor de Dios. Que tengas una hermosa semana y que Dios te bendiga mucho en este nuevo proceso de la santidad. Dios te bendiga.